Hola, ¿qué tal? Buen sábado, queridos hermanos en Cristo. Estamos muy gustosas de estar con ustedes y de que nos estén acompañando hoy en Dulce Encuentro con María. Hoy sábado 30 de junio, ya terminando, concluyendo este sexto mes del año 2018, en el que damos gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas, aprendizajes, enseñanzas, lo que cada quien estemos viviendo, ¿verdad, Alma? En este mitad ya de año, ¿no? Que se nos ha ido muy, muy rápido. Gracias por acompañarnos y justamente por ser 30 de junio, el día de ayer tuvimos una celebración importante, una solemnidad de dos personajes importantísimos y muy conocidos por todos nosotros. Y hoy queremos invitarte a que te quedes, queremos platicar brevemente puntos importantes o más sobresalientes, ¿no? Que quisiéramos compartir sobre lo que la vida de estos dos personajes, ¿no? Hablando específicamente, el primero ocupa un lugar principal entre los 12 apóstoles, siendo protagonista de muchos episodios en el Evangelio. Se dedicaba al oficio de pescador, ya ustedes sabrán a quién me refiero, Alma, a San Pedro. Uh-huh. Y el segundo es apóstol de Jesucristo, como él mismo se menciona en las cartas que leemos en la palabra de Dios, apóstol de Jesucristo y principal propagador del cristianismo, que tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia desde el momento de su conversión, también conocido como Saulo de Tarso. Entonces, hoy vamos a hablar puntos importantes nada más de estos dos santos, San Pedro y San Pablo. Te invitamos a que te quedes y ya al final, Alma y su servidora, queremos nada más compartir 3 puntitos importantes que tendríamos que tomar en cuenta nosotros como cristianos católicos, ¿no? Reiterando en hacer conciencia de qué tendríamos que tomar en cuenta para el día de mañana, que es día de votaciones. Te invitamos a que te quedes, que participes, que nos cuentes desde ya cómo viviste ya la celebración, si eres devota alguna de la vida de estos santos, qué te inspira, qué te mueve a hacer a ti en tu vida estas dos celebraciones. Entonces, quédate, bienvenidos. Y bueno, ¿qué más, Alma? Bueno, buenos días, muchas gracias por estar ahí nuevamente viendo o escuchando el programa a través de cualquier red social. Y bueno, como ya Jazmín lo mencionaba, con esa brevísima descripción, pero muy significativa para poder saber que estábamos hablando de San Pedro y San Pablo, estos grandes testigos de Jesucristo, de quienes tuvimos su fiesta de solemnidad el día de ayer, 29 de junio, con la celebración de nuestra Santa Misa, por supuesto. Yo creo que todos sabemos que la misa del día de ayer era tan importante que era de precepto. Y sí, por si alguien dice, no es de precepto, sí. Ver, en el canon de la Iglesia, en el número 1246.1, nos habla de las fiestas que tiene la Iglesia universal, esto es, o sea, en todo el mundo, cuáles son fiestas de precepto, por la grandeza o por la importancia que éstas tienen, sean solemnidades o fiestas, y entre ellas está la que tuvimos el día de ayer. Y para quienes no entiendan o comprendan o recuerdan el término precepto, a ver, platícanos. ¿Qué es precepto quiere decir que esta celebración, que es la misa a la que deberíamos de asistir, si lo queremos ver así, es obligatoria o se le considera como si fuera una misa de domingo en la que debemos asistir. Ajá. Así es. Entonces, bueno, en conclusión, el día de ayer era misa obligatoria como si fuera domingo. Así es. Pero bueno, estamos hablando precisamente por eso de San Pedro y San Pablo, y pues de ellos hay mucho que aprender y decir. Y en el transcurso de este programa estaremos tratando algunos aspectos más importantes, porque la verdad, si quisiéramos hablar de cada uno, nos llevaríamos muchos programas y muchos días para poder ver. Pero aparte tratando de entendernos, ¿no? Queremos hacer radio por internet. Somos laicas, comprometidas, gracias a Dios que ha puesto su mirada en nosotros a través de Comunidad Nueva Alianza. La idea, Alma, es que si ustedes nos dan la oportunidad de acompañarnos en este programa que dura como 50 minutos, 55, cuando no nos extendemos, perdón, la idea es que sabemos que tienes ocupaciones que hacer o que lo escuches, cosas importantes, porque no tienes a lo mejor el tiempo de quedarte ahí largo tiempo, si fuera el caso, a lo mejor dijeras, pues mejor ver una película en este caso, pero son puntos importantes que mientras estás haciendo una actividad o manejando, no sé, o esperando en la cola de algo, va a ser fila de algo, pues que podamos llenarnos el corazón, el alma y el espíritu con la vida, en este caso de estas dos santidades, ¿no? Algo punto importante, esto no lo sabía, o a lo mejor lo confirmo, sí sabía esto. Entonces seguirnos como autoevangelizando.
Así es, porque bueno, ahorita lo importante de este programa es que a imitación de estos hombres de los que vamos a hablar, de estos santos, pues nosotros también podemos ser propagadores también del evangelio como lo fueron ellos, a imitación de ellos, porque Dios nos llama también a ser santos a cada uno de nosotros. Así es, y recientemente lo reafirma con su exhortación apostólica Papa San Francisco. Así es, y bueno, pues no esperamos más porque se nos va el tiempísimo. Así es. Comenzamos, puedes comunicarte al 44 25 44 90, puedes mandarnos un texto, un WhatsApp o llamarnos. Síguete comunicando también a través de la transmisión en vivo por Facebook, Nueva Alianza Radios, y si eres deseoso de compartir también, pues puedes escuchar en radio por internet, www.comunidadnuevaalianzaslp.net, descargando gratuitamente la aplicación TuneIn. Ahora sí, comenzamos, Alma. Comenzamos de lleno, por supuesto, y bueno, sabemos que cada 29 de junio, como ya lo mencionamos, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo. Recordemos que son testigos. A la vez ¿qué hacemos al momento de recordarlos? Algo importante, una solemne confesión de la fe en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Sí, tenemos nuestro credo, por supuesto. Ante todo, es una fiesta, por eso, de catolicidad. Pedro, pues sabemos que era el amigo frágil y apasionado de Jesús, el hombre elegido de Cristo para ser la roca, era un hombre de carácter fuerte. Y Dios a él le dice que sobre esa piedra va a edificar su iglesia, en este caso con Pedro. Él acepta con humildad su misión hasta el final. Su muerte, sabemos, fue mártir, sabemos que lo crucificaron, bueno, ya lo mencionaremos más adelante. Y su tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es obviamente la meta de muchos millones de peregrinos que asisten cada año o todos los días para allá. Y Pablo, el perseguidor de los cristianos, que también recordamos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Es un modelo él que ardía en la evangelización para todos los católicos, porque después de que se encontró con Jesucristo en su camino, recordemos también la historia, ya lo tuvimos aquí hablando de él en un programa, cuando la conversión de San Pablo, bueno, pues él entregó sin reserva su vida a causa del evangelio. Bueno, esto es así como en breve un resumen de quién fue uno y quién fue otro, pero veremos algunos aspectos importantes de cada uno de ellos. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que marcó sus vidas? Que todo esto obviamente viene manifestado o escrito en el evangelio. ¿Cómo fue que destacan en cada punto de sus vidas? ¿Qué hacen para propagar el evangelio? ¿Cómo se comportan en esa relación con Jesús? ¿Cómo hace cada uno de ellos para llevar a cabo esa misión que Dios nos da a ti y a mí también? Así es. Y bueno, comenzando con San Pedro, él es de Betsaida, aldea del lago de Genezaret. Después de la resurrección de Jesucristo, asumió la dirección de la iglesia. Trasladándose de Jerusalén a Antioquía, fundó su comunidad cristiana. Posteriormente fijó residencia en Roma. Y bueno, martirizado, ya nos mencionaba Alma, a los 75 años de edad. Así es, mártir. Y fue San Pedro también, hablando de cómo fueron sus inicios, cómo lo elige el Señor, cómo toma su vida, fue un pescador en Galilea, residente de Cafarnaúm, en casa de su suegra. Era un hombre sencillo, con poca instrucción, y vivía de su modesto oficio. Mencionamos esto así rápidamente, ¿no? Si lo vemos, fue un hombre sin una preparación quizás académica, sencillo, humilde, con un corazón dispuesto, y a veces nosotros, el Señor nos invita a hacer un servicio, nos llama a algo, ¿no? Bueno, primeramente a conocerle, después de que le estamos conociendo, en este proceso de conocerle, te invita a un servicio. ¿Y qué decimos, Alma? Es que yo no estoy listo, es que no, yo no sé, yo no estoy preparado, siempre decimos. Si tomamos como ejemplo la vida de San Pedro, en este caso lo que acabamos de mencionar, pescador, pues el Señor nos está tomando para algo. Él sabe nuestras limitancias, Él sabe que tenemos, qué somos y qué no somos, pero también sabe a dónde quiere que estemos. Entonces, por su gracia. Entonces, Pedro, o sea, como bien sabemos, de él podamos saber algunos puntos. De él es quien dijo, si eres tú, así, él dijo, Pedro, esto, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre las ondas. Obviamente Jesús se lo ordenó y Pedro se lanza al mar caminando sobre las aguas. Sopla un viento, como ya lo sabemos, esto viene en el Evangelio, una ráfaga de viento, las olas se encrespan, Pedro le parece que se va a sumergir y le dice, Señor, sálvame, ¿verdad? Le dice, grita con temor. Jesucristo se acerca, le alarga la mano
y obviamente le dice, le riñe dulcemente, se oye muy raro decirlo así, pero le reprende con amor, ¿sí? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Él es Pedro, fíjense, o sea, si vamos a ir viendo los aspectos de Pedro, como tú no lo mencionabas, es para que veamos, pues él que tenía fragilidad humana como nosotros, o sea, primero, porque era de carácter recio, decía, sí, lo hago, a ver, yo también quiero hacerlo, pero a la mera hora, en ese momento sentía miedo, tenía temor, o sea, no estaba confiando plenamente en que pues ahí estaba el Señor, o sea, lo estaba tomando, era humano, bueno, era también, ¿sí? Antes de ser santo, por supuesto, fue hombre, como tú y como yo. A veces creemos que los santos, los que vemos a lo mejor en un altar en una iglesia, o si eres devoto de algún santo en específico, creemos como, bueno, no lo creemos, pudiéramos escuchar, ¿no? Pensamientos en voz alta, como que tuvieron unos superpoderes y no, son personas como tú y como yo, que el Señor puso ese anhelo y da la gracia a ti y a mí para poderlo alcanzar. ¿Qué más tendríamos que saber de San Pedro? Pedro fue el que dijo, hay unas palabras muy importantes que yo creo que todas las conocemos, dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo fue esto? Cuando Jesús predicaba en Cafarnaúm, prometió el alimento eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Acuérdense que él decía, todavía Jesús viviendo y predicando, decía, el que no come mi sangre y mi carne no tendrá vida eterna. Muchos se escandalizaban por esta cuestión y muchos dijeron, está loco, y lo dejaron. Y entonces el Divino Maestro se quedó nada más con los 12 apóstoles porque muchos se escandalizaron de esta situación y les preguntó, ¿qué? O sea, les dijo a ellos, ¿quieren también ustedes, o sea, irse? Y Pedro fue el que respondió en nombre de todos. Le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú dices tú solamente tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es parte de nuestra fe también. Esa es parte de nuestro credo. Señor, creemos que tú eres el Hijo de Dios y solamente sabemos que en ti es al único que podemos ir. Esas son palabras que se quedan así grabadas totalmente. Así es. Ajá. Y otro punto importante es cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿qué dice de mí la gente? ¿Quién dicen que soy? Y San Pedro, bueno, con entusiasmo le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y bueno, Jesús, complacido de esta respuesta tan pronta de San Pedro, inspirada por el cielo, dijo a Pedro, respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne o la sangre, sino el Padre Celestial. Literal, tal cual. E inmediatamente lo proclama cabeza de los apóstoles y de toda la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, esto es, las fuerzas de sus enemigos, jamás prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, en el cielo será desatado. Y tal cual es, ¿no? Bueno, algunas veces vemos las imágenes de bulto de San Pedro, pues con unas llaves en la mano, sí, es por esta razón, cabeza de la iglesia también, entonces... Pues ahí está la respuesta, ¿no? En la palabra. Ahí está, o sea, porque ahí sucedió. Mismo Jesús es el que lo nombra cabeza de la iglesia. Por esto, bueno, entendemos que nuestra religión católica no es fundada por humanos, sino por Jesús. Así es. Utilizando, bueno, poniendo por delante a San Pedro. Pero fíjense, vamos viendo el punto del primero donde vemos a un Pedro frágil, que se está temeroso, sin confiar. Aún así, Jesús sabe que Dios lo ha escogido porque le reveló que Él era el Hijo de Dios y lo pone como cabeza de la iglesia. Entonces, Dios no necesita que tú sepas, que seas fuerte. Él es el que te va a dar sabiduría, fortaleza y conocimiento para poder seguirlo y proclamarlo. Bueno, otro punto también es que también cuando en aquel huerto se acercaron los soldados, acuérdense que Jesús va a orar al huerto antes de su pasión, iban y se acercan los soldados enviados por los fariseos para prender a Jesús. Pedro quiso defenderlo y cogiendo una espada, ¿sabemos esto? Comenzó a descargar golpes y cortó una oreja al criado del sumo sacerdote, porque Pedro era así, era de carácter arrebatado. Sí, así era. Me sentí así como, ay, creo que... A veces somos muchos Pedros, ¿verdad? En ese momento somos de carácter arrebatado y Pedro no lo hacía porque quisiera hacer daño, estaba defendiendo al maestro, estaba defendiendo a Jesús. Pero a veces, bueno, el Señor le enseña que no es la manera.
cómo hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, cómo el Señor todavía en ese momento que se lo iban a llevar, ahí le da otra enseñanza, que hay maneras, pues, de defenderlo, no con la violencia física. Así es. Bueno, ahorita que mencionaba Alma, el carácter, ¿no? Fuerte, es una parte de me adelanto, una parte de la conclusión, ¿no? La invitación que nos hace a imprimir ese carácter que el Señor nos ha dado cada quien. Si bien cada quien tenemos un temperamento diferente, sí ejercer nuestra autoridad cuando sea necesario. Pero bueno, otro punto importante de San Pedro es que a pesar de ese entusiasmo que sentía Pedro por Jesús, aún y con eso cometió un pecado abominable que ya sabemos, negándolo 3 veces al Divino Maestro y bueno, perjurando en ese momento de temor por su vida, perjurando que no lo conocía. Cuando los soldados y siervos de la casa de Caifás lo señalaban como uno de los 12 discípulos. ¿Qué hace San Pedro? Bueno, aún y en el entusiasmo y cuando le reconoce lo que es Jesús, cuando le ha sido revelado por gracia divina, pues llega a la parte humana, ¿no? Donde flaquea, siente temor y niega a Jesús. Es un pecado abominable. Alguna vez he escuchado esto que quiero compartirles. Decía, bueno, Pedro lo negó y fue un pecado. El que se quitó la vida, Judas. ¿Cuál fue la diferencia si los dos pecaron contra Cristo? Que uno confió en la misericordia de Dios, en este caso San Pedro, que lo podía perdonar, y el otro no. Optó por la desesperación, por todo, ¿y qué hizo? Pues se quitó la vida. Entonces, bueno, aún en el camino que estamos conociendo a Jesús, bueno, a mí me llama esto la atención en San Pedro. Lo niega 3 veces, aún en el camino que lo queremos, lo amamos. Hoy mi pregunta sería, Alma, si ya no nos vayamos al martirio o en el peligro de mi vida, algo simple aquí en San Luis Potosí, con ciertas amistades, ciertas personas a lo mejor que no tengan una fe activa o que lo ven como fanatismo, como que yo no lo necesito, donde no entra ese tema o Jesús, realmente, digo, ahí yo siento el valor de anunciar a Jesús, de decir o me avergüenzo o me callo o simplemente me omito. Traigo un tono de presencia que me marca cada hora que el Señor está conmigo. Hay momentos en que suena que son momentos como parte de la vida. He escuchado que y sí dice, es que en ese momento suena mi tono de presencia, una alarmita, una música. A mí no me avergüenza, a mí me da gusto. Más sin embargo, en mi entorno, otra vez, es molesto, o sea, que les molesta. A mí no me avergüenza. Yo creo que en donde esté, yo sigo siendo Jazmín, en donde esté, me sigue recordando que el Señor está conmigo. Claro, hay momentos en los que no voy a poner la alarma todo lo que da, ¿no? Por prudencia también. Pues si estás en misa. Claro, o sea, pero si llegara a sonar por algo, no significa que me tenga que avergonzar para ser yo misma, encajar en ese grupo, donde en ese momento estorbaría a lo mejor ese tono de presencia. Y bueno, la negación, claro, como la hizo San Pedro, todos la podemos hacer en diferentes situaciones de nuestra vida. Lo importante es eso, o sea, no negar a Jesús en mi vida cotidiana, o sea, no negarlo. Quiere decir que yo las 24 horas del día debe vivir Jesús conmigo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo voy a actuar conforme a los principios que Dios me estableció. Esté de acuerdo el lugar, la situación, la persona, la diversión, a veces el momento, así como que aquí estorba un poquito Jesucito, ¿me esperas allá afuera? No, y esa es la lucha, ¿no? La invitación que nos hace en este caso la vida de San Pedro. ¿Qué más, Alma? Bueno, aún también donde vemos que Pedro lo niega, que es del punto que estamos hablando, si se fijan, no era un hombre frágil, aún así le deja la iglesia, aún así hombre al fin, o sea, humano, lo niega, o sea, peca de esa manera, pero Jesús todavía con su misericordia le vuelve a confirmar su primado y su llamado a ser la cabeza de la iglesia. Poco antes de la ascensión, estando en la playa del mar de Galilea, y después de otra pesca milagrosa, que como ya sabemos, está Jesús en la orilla, y ellos no pescan nada, y ven que alguien de la orilla les dice, ellos no saben todavía que es Jesús, bueno, que pescan y todo eso, pero bueno, después de esa pesca milagrosa y cuando ya están en la orilla, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a los otros? A las 2 primeras respuestas afirmativas del apóstol, obviamente, porque le dijo que sí, Jesús le responde, apacienta mis corderos. La tercera vez extrañado Pedro por la insistencia, imagínense que alguien te pregunta, oye, ¿me quieres? Sí.
oye, ¿me quieres? Sí. A la tercera, ¿me quieres? Oye, sí, o sea, ¿verdad? Entonces, obviamente es la tercera, o sea, está insistiendo y contesta. Pero la contestación de Pedro es, Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús, ¿qué le contesta aquí? Apacienta mis ovejas. De este modo, el príncipe de los apóstoles, por llamarlo así a Pedro, quedaba indudablemente investido de la suprema potestad de regir toda la iglesia. Y aquí es algo importante, porque primero les dice apacienta mis corderos y luego le dice apacienta mis ovejas. Los fieles figurados por los corderos y los sacerdotes y obispos figurados por las ovejas de Jesús. O sea, no es que hayamos cambiado, que sea hayamos cambiado la palabra, lo menciona así. Ajá. Así lo menciona, ovejas y corderos, porque ahí está incluyendo a todos los fieles y al clero, obviamente, que hoy conocemos como el clero. Que ahorita, bueno, vamos. Entonces, estos serían como que los 6 puntos importantes que tendríamos que saber, como buenos católicos, ¿no? De saber que estamos, que llevó a la santidad a San Pedro, en este caso de la vida de San Pedro. Pero también es importante saber, Alma, a ver, platícanos, antes de irnos al corte, a partir de, bueno, si estamos hablando que de San Pedro se queda, bueno, le tiene las llaves. Mi pregunta es, si él fue el primer papa, ¿a partir de cuándo empieza a ejercer su oficio? ¿Cómo fue? ¿Cómo inicia la iglesia con San Pedro? En Pentecostés. A ver, platícanos. La iglesia inicia en Pentecostés. Si ustedes recuerdan, también tuvimos ese programa donde hablamos de Pentecostés. ¿Qué pasa ahí? Porque todavía después de que Jesús muere y que asciende a los cielos, Él les dice que no se vayan, que no se alejen mucho de ahí, porque Él los está visitando durante esos 40 días antes de Pentecostés, lo que hoy conocemos nosotros. Y ellos se reunían asiduamente con la Virgen María en lugares, pero todavía con temor. O sea, todavía no era de que, ya salían y hablaban. No. Todavía con temor. Entonces, pero llega el momento en que Jesús les cumple la promesa que les había dado. Y ese día es el día que nosotros celebramos en la iglesia como el día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto? Que son llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y entonces con ese Espíritu Santo ya dentro de ellos es donde la iglesia tiene su inicio y ellos empiezan a proclamar y hablar de Jesucristo, del Evangelio, de la Buena Nueva. Es ahí en donde inicia, y obviamente pues Pedro encabezando. Así es. Ajá. Entonces el día de Pentecostés inauguró la predicación del Evangelio, convirtiendo en la misma Jerusalén, ¿a cuántas personas crees? 3,000 personas. Aquel hombre pescador, de ese oficio de pescador, sencillo, sin mucho conocimiento intelectual de alguna forma, pues bien, dotado de la gracia del Espíritu Santo elegido, convirtiendo en esa misma Jerusalén a 3,000 personas. Así es. Ajá. Entonces, pues bueno, al cabo de poco tiempo hizo el primer milagro, curando a un paralítico en el nombre de Jesús a las puertas del templo de Salomón. Sí, ahí está un canto de una dinámica de ese. A ver, ¿te lo sabes? No lo cantaría, o sea, obviamente. No, por favor, porque canta. Donde dice canta Pedro y Juan bien. se fue a orar. Ajá, un tiempo, digo, donde el cojo pedía dinero y bueno, no tenía, en fin. Pero está bonito ese canto. Lo cantan los discípulos, es una dinámica. Se pone bien feliz. Lo cantan los discípulos. Bueno, en las dinámicas que ellos Mamá realizan. Entonces, bueno, inmediatamente y en vista del prodigio se convirtieron 5,000 personas más y pidieron el bautismo. San Pedro murió. Es importante concluir con esta parte hablando de San Pedro, mártir en Roma, de donde fue el primer obispo durante 25 años. Entonces, puntos importantes de San Pedro. Antes de establecerse en la ciudad eterna, había regido a la iglesia de Antioquía y hecho numerosos viajes para visitar las diócesis que se iban fundando y organizar toda la naciente iglesia. En el año 67 fueron presos San Pedro y San Pablo por orden del emperador Nerón. Ambos fueron conducidos al suplicio un 29 de junio, o sea, un 29 de junio como el día de ayer. San Pablo, bueno, de San Pablo lo dejamos pendientito. Sí. De cómo concluye la vida terrena de San Pablo. Pero antes de continuar con los puntos importantes. Pedro moría crucificado, cabeza abajo. Cabeza abajo, en el mismo lugar en que hoy se venera su glorioso sepulcro y se eleva la magnífica Basílica Vaticano. Y bueno, hablando de eso, hoy es el último día aquí en San Luis Potosí de la exposición de las réplicas
que están aquí en San Luis Potosí para que aprovechen. Hoy es el último, bueno, está la fecha como el 30, hoy es el último día para si tienen la oportunidad, al lado de la iglesia de Catedral, ahí está la exposición, de verdad, de estas réplicas, para que vayan y se den una vuelta y tengan la oportunidad. Si no han conocido allá en el Vaticano, como es el caso mío, pues al menos aquí, no cerquitas, o sea, claro, visitarlo. Y bueno, con esto concluimos la no parte. Podemos viajar al Vaticano, podemos de ir momento, aquí. de momento, pero bueno, claro, todo es posible si nos ponemos en las manos de Dios, trabajando y haciendo un ahorro y bueno, esforzándonos. Pero bueno, esta fue la primera parte de los puntos importantes que queríamos mencionarte a ti y a nosotros de San Pedro. Y bueno, vamos a invitarte a que escuches este corte musical y regresando retomamos la vida de San Pablo, apóstol de Cristo, y los puntos importantes a tomar en cuenta para las votaciones del día de mañana. Ahorita, como escuchábamos en Pentecostés, bueno, hablando de cómo inicia como líder San Pedro, nuestra iglesia, es importante hacer conciencia el día de mañana en votaciones, sí votar, salir y votar, y hacer conciencia en puntos importantes, precisamente por esto, hablando como católicos, ¿no? Entre muchos puntos, pero de lo que hablábamos ahorita de la libertad, de ejercer nuestra bueno, de hecho, como católicos, entre los puntos que vamos a mencionar, así rápidamente, viene el porqué, la importancia de nuestro voto. Pero bueno, sin más, vamos al corte y regresamos aquí en Dulce Encuentro con María. Escríbenos, no te vayas. Ese hombre que elegiste entre todas las naciones para ser el siervo de tu iglesia. Ese hombre que lloró amargamente esa noche que 3 veces te negó. Ese hombre que dijiste me amas más que Cristo. Ese hombre que la fe y el amor siempre vivió. Un pescador al que dijiste sígueme. Un pescador de almas para Dios. Un pescador con un noble corazón. Un pescador al que Cristo nombró. Ese hombre que te dijo con el corazón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ese hombre al que dijiste tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Un pescador al que dijiste sígueme. Un pescador de almas para Dios. Un pescador con un noble corazón. Un pescador al que Cristo nombró. Esperamos que te haya gustado este canto tanto como a nosotros. Seguimos aquí en Dulce Encuentro con María. Vamos a continuar hablando de la vida, puntos importantes rapiditos de la vida de San Pablo, que ya sabemos que está en una película y ahí lo reafirmamos de verdad lo que más te llegue de esta vida. Pero antes de eso, Alma nos va a decir cómo vamos en Bueno, Facebook. aquí lo que pasa es que luego te digo que a veces pierdo algunos, pero dice Alfonso Lebro, así, con B, R,
nos saluda, muchas gracias. Angie Martínez. Gracias. Saludos, Angie. Cachis. Mariana Gutiérrez dice gracias hermanas por Marianita. su entrega que nos ayuda a conocer nuestra fe católica. Saludos de parte de Sergio, Benjamín y yo. Ay, saludos, Gracias. Sergio, Benjamín y El Marianita. hermano Aureliano Esquivel también dice que, bueno, se unió, lo está viendo. Gracias, hermano Aureliano, coordinador del sector San Juan. Mi coordinador. Muy buen hermano. Tu autoridad en tu sector. Muy buen hermano. Ujú. De verdad. Bueno, continuemos. Sí. Muy bien. Bueno, pues continuamos ahora con San Pablo. Otros puntos importantes. Sabemos que San Pablo era conocido, su nombre anterior, Saulo, futuro San Pablo, nacido en Tarso de Sicilia, es el año 8 de la era cristiana, pertenecía a una familia judía, ¿sí? Y tal como estaba formada esa ley judaica, bueno, él la llevaba. Él pronto pasó Saulo a Jerusalén a completar su educación rabínica, y su maestro fue Gamaliel el Viejo, era de los más autorizados. Su gran talento, porque Pablo era talentoso y dedicado, le afianzó rápidamente en los principios de la ley antigua, que cita constantemente de memoria. Si ustedes se acuerdan, él siempre citaba la ley porque la conocía y con gran exactitud. Su carácter, también impetuoso, le lanza a un fanatismo exagerado, pero esto lo hace en legítima defensa de la ley y tradiciones ancestrales. O sea, él piensa que está actuando bien, por supuesto. Y en este fanatismo persigue de muerte, nos dice él mismo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Y cuando estalla todo este tipo de que hacía, bueno, pues San Esteban, a San Esteban, ustedes recuerdan, hay otra, que no sé si lo mencionamos también aquí en alguna ocasión. Su vida, tal cual no, lo hemos mencionado como parte Él fue también lapidado precisamente por el Evangelio, se le considera el primer mártir, y San Pablo estuvo presente y obviamente tomó parte activa en esto, ya que los verdugos dejaron las vestiduras ante sus ojos y depositaron delante dice así dice la palabra, y depositaron las vestiduras delante de un mancebo llamado Saulo. Leemos esto, por supuesto, en Hechos de los Apóstoles. Entonces, Saulo, hoy Pablo, estaba presente en la lapidación, obviamente, él como afirmando y estando de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Pero por aquel tiempo, obviamente, ya se había constituido en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana. Pablo, obviamente, molesto porque había más gente como Esteban, que ya lo habían matado. Él quería ir a Damasco, pues a exterminar todo esto, ¿verdad? Y pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco a fin de apresar a los adeptos de la nueva fe, o sea, de esta fe que predicaban a Jesucristo. Y Pablo y sus compañeros se acercaron, obviamente se van a Damasco. Cuando iban cerca, de pronto la luz del cielo, como sabemos, lo que le conocemos hoy, como cuando cae del caballo San Pablo, el encuentro que tiene, una luz del cielo les envuelve en su resplandor, y Pablo vio entonces a Jesús. A su vista él cae en tierra del caballo y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí conocemos, bueno, en toda esta historia de Saulo, conocemos cómo fue su conversión, que le da algunas indicaciones. Saulo obedece, esa es una parte importante, o sea, a pesar de que él perseguía esto, después de que cae en tierra y tiene ese encuentro, él obedece lo que le dice. Imagínense que yo caiga en tierra y me digan, no, es que vete a tal lugar y ahí vas a estar 3 días. A lo mejor, conociéndome o pensándolo, digo, cualquiera lo podríamos hacer, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Él no dice nada, él obedece, dice, está bien, porque él sabe que algo va a pasar bueno. Y bueno, recobrada después, por supuesto, después de esa obediencia milagrosamente a la vista, se retiró a la Arabia por un tiempo, y ahí, antes de volver a Damasco, permaneció entregado a la oración y en trato íntimo con el Señor. Entregado a la oración, esa es otra parte importante. O sea, Saulo no estuvo nada más descansando, estuvo entregado a la oración y en trato íntimo. Esto es el trato íntimo con el Señor. Así es, lo tiran del caballo, queda ciego. Esos 3 días, pues no comió tampoco. Es un momento en el que el Señor te está regalando, te está dando muchas cosas, te está permitiendo ver cómo todo su mundo, en lo que él creía de perseguidor de cristianos, de sentirse el erudito, digámoslo así, de Gamaliel, de tener mucho conocimiento, cómo se da cuenta que todo eso en lo que creía y defendía y vaya, se le cae. Se le cae. Todo el conocimiento que él podía creer tener, se cae, y es cuando verdaderamente
Jesús le permite ver. Y bueno, es justamente en estos 3 días y lo prepara precisamente para lo que viene siendo, lo que va a ser la vida en este mundo. Bueno, San Pablo, que es parte de lo que vemos revelado en la película San Pablo. Si tienen la oportunidad que la vean, de verdad vale la pena verla. Ahí vemos 2, 3 detallitos importantes y bueno, el martirio de los primeros cristianos y bueno. Y bueno, de aquí empieza obviamente Pablo una vida de predicación, una vida de enseñanza, y habla hoy. Antes perseguía a Jesús, hoy habla de él. Hoy va y lo anuncia, y desde entonces su vida apostólica, por supuesto, es una cadena de persecuciones, de grandes dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos para la causa cristiana. Viajó obviamente sin descanso de una parte a otra del mundo, porque él es el que llevó el evangelio a los gentiles, así se le conoce. Roma, y a todo el mundo romano, por supuesto viajaba, pero a todos los demás lugares, solo o acompañado, como lo podemos leer en sus cartas, en la palabra de Dios, y sembrando por doquier la fecunda semilla de la fe en Cristo Jesús. Pablo y sus compañeros, aparte de ser perseguidos, también sufrieron el tormento de la flagelación y fueron arrojados a un oscuro calabozo. O sea, no la pasaron así como que también. Pero bueno, en todo ese proceso de enseñanza logra conversiones importantes y deja establecida una comunidad que pronto será iglesia floreciente. O sea, si tú te fijas, ya hablábamos, Pedro fue el que empezó a fundar la iglesia, empieza a hablar, y Pablo es el que va más allá del lugar en donde ellos vivían, pues en el área, si lo podemos ver así, del país, para fundar también otras iglesias, obviamente con cabeza de Pedro. Una gran misión tenían cada cual. Uno conoció a Jesucristo físicamente, el otro no. Así es. Más sin embargo, se extendió y bueno, cumplió su misión al precio de su muerte también. Su apostolado va desplegando en público, de casa en casa, convenciendo a los paganos, animando a los fieles y exhortando a los judíos. Obviamente, como ya sabemos, vuelve después a sufrir cautiverio en Roma, a fines del año 66, en plena persecución de Nerón, como Pedro, ¿verdad? Se le encierra entonces en una prisión terrible en la que se le condenó a una absoluta inactividad e incomunicación. Y antes las prisiones, imagínate cómo estaban, o sea, no estaban ni como las de ahora. No. Debió padecer muchísimo al encontrarse paralizado. Supo, no obstante, doblegarse a la voluntad del Señor a lo que le tenía destinado, como a Pedro, el príncipe de los apóstoles, obviamente a una muerte próxima. Ellos sabían que les esperaba ya la muerte. Y bueno, según la tradición, los dos fueron inmolados así, el mismo día en el año 67, que para mi papá este año es de gran bendición. Pedro crucificado de cabeza en la colina del Vaticano, abajo en la colina, y Pablo decapitado en la vía Ostiense, en la llanura que la separa del Tíber. Así es. Entonces, bueno, los dos en el mismo año, uno de una forma, otro de otra, pero 2 santos o mártires importantísimos para nuestra iglesia. Y es por eso que la fiesta se celebran juntos, porque fueron los dos martirizados o mártires el mismo día. Y bueno, ¿será coincidencia? Pues claro que no. Claro que no. Y ese día, sí, o sea, el día de ayer, que fue la celebración, también se le conoce como el Día del Papa, precisamente por esto. En esta jornada del Papa, todos estamos invitados en especial a meditar en el ministerio del sucesor de Pedro, que sabemos hoy es el Papa Francisco, y a orar por él y a contribuir pues con nuestros aportes que podemos dar a su misión evangelizadora y de caridad, por supuesto. El día 29 de junio tenemos, que es la solemnidad de San Pedro, celebramos así el Día del Papa, que fue el día de ayer. El día también, en este caso, también de nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco, por supuesto, ayer. Por eso se nos pide orar por él. El romano pontífice, como sucesor de Pedro, por supuesto, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de fieles. Es pastor de toda la iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Él es el vicario de Cristo. Fíjense nada más lo que representa el vicario, en este caso Cristo. Papa Francisco y cada uno en correspondientemente el vicario de Cristo. Pero bueno, tenemos para concluir, Jazmín, en cuanto a Pedro y Pablo, antes de hablar sobre cómo analizar nuestro voto, rápidamente podemos ver, bueno, o sea, que nosotros también debemos de ser. ¿Qué nos va a enseñar a nosotros toda esta enseñanza de Pedro y Pablo? ¿Qué nos enseñaría? ¿Qué podemos decir?
que nosotros también debemos de ser, pues como ellos. ¿En qué manera? Seguir su ejemplo, Ajá. ¿no? En el caso de San Pedro, pues de un carácter recio y decidido, valiente y entregado, como Pablo también. En este caso vemos unas características de la personalidad y que se convirtieron en virtud, en valor, de Pedro y de San Pablo. También que fueron elegidos para una importante misión, ellos a su vez supieron responder y dieron su testimonio de Cristo. Pero todos tenemos una misión, o sea, no necesitas tú o yo decir, pues que necesito ser mártir. Si se diera el caso, bueno, pero tu misión es lo que en tu estado de vida, en la vocación que tengas, si ya la tienes, o sea, a lo mejor son jóvenes, ¿verdad? En el caso de que nos pudiera escuchar un joven, esa es tu misión. Ahí en no donde necesitas, estás, ¿no? en este momento a lo mejor no es tu caso, pero no necesitas irte lejos o donde estés haciendo tu vida ordinaria de forma extraordinaria. Esa es nuestra misión. Así vamos a alcanzar la santidad. Por ahí escuchaba una señora que rápidamente, ¿verdad?, decía que yo soy mamá y tengo niños, trabajo y me levanto a tal hora, hago el lonche, dejo esto, voy y vengo. Y le decía, pues justamente con esa vida es como va a ser santa. Una señora que era de limpieza en un hospital en el ISSSTE, precisamente, decía, ay, es que pues ya barrí, ya trapí, que es bien tarde y que al baño. Y le digo, y así va a alcanzar el cielo. Dice, ay, ¿dónde cree usted que Diosito se va a fijar en mí? Le digo, claro. ¿Y esto qué? Le digo, claro que eso es valiosísimo. Todo trabajo dignifica y ahí es en donde nos vamos a santificar. Y todos tenemos una misión. Claro, Pedro, bueno, sabemos que fue el hombre elegido de Cristo para ser la roca de la iglesia, y Pablo, quien fue alcanzado por la gracia de Dios, se convierte en apóstol de los gentiles, como ya lo habíamos visto. Cuando Jesús pone sus ojos en el corazón de cada uno de nosotros, en el tuyo y en el nuestro, lo hace mirando toda nuestra persona. Él sabe, como lo hizo con Pedro y con Pablo, qué tenemos, qué no tenemos, qué nos hace falta. Conoce. Nuestras debilidades, y aún así, si Él no se equivoca, Pedro, Él te eligió. Si te eligió para algo y estás todavía en duda, Jesús no duda, Él sabe nuestras limitancias. Y bueno, cuando un hombre se deja transformar por Dios, no importa de qué barro estés hecho, Él puede hacer grandes cosas en quien se deja transformar. A pesar de nuestras debilidades y fragilidades humanas, Dios nos ama siempre, nos mira con misericordia y nos llama constantemente a la santidad. Nos impulsa a seguir, a anunciar a tiempo y a destiempo a Cristo, en cada lugar, sin importar, fíjense parte de lo que mencionaba, sin importar el lugar ni la hora, a tiempo y a destiempo. Entonces estamos llamados a esto. Si estamos viendo a lo mejor en el mundo, vemos reflejos de situaciones, vivencias, no de un cristiano, no de un ser humano, pues tú y yo estamos llamados, no es optativo, estamos llamados a anunciarlo con nuestra vida, nuestras obras, en cualquier lugar y en cualquier horario. Y un punto muy, muy importante, lo que hacen ellos es, saben hacer a un lado toda su antigua vida de pecado, porque la llevaban, por supuesto, supieron morir y renunciar a todo con tal de ganar a Cristo y vivir solo para Él. Eso es lo que los hizo santos. Una pregunta importante, ¿a qué estoy dispuesto a morir el día de hoy para ganar a Cristo y vivir solo para Él? ¿Qué estoy dispuesta a hacer en tu estilo de vida que estés haciendo? Dejar nuestra vida de pecado, a veces, o sea, ya le hemos confesado, ya Jesús nos perdonó, no lo vuelve a recordar, pero ahí vamos de necios nosotros recordando lo que ya hicimos, ¿no? Así es. Bueno, entonces con esto, ¿en qué pudiéramos terminar de concluir? Que todo esto nos impulse a amar a nuestro bautismo, ya que por él todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Por eso decía, no es optativo, sino es nuestra obligación, nuestro deber. Y recordar que no podemos ser testigos de algo que no hemos conocido ni amado en específico. Por eso quisiera hacerles y hacernos, ¿verdad?, esta pregunta que Jesús ahorita nos va a hacer. Que Jesús en el Evangelio del día de ayer, tomado de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, hacia sus discípulos. Ayer que veíamos en el Evangelio, en la palabra de Dios, Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Recuerdan? Yo creo que eso también nos lo hace a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Nos va a decir, ¿y tú quién dices que soy yo? Y bueno, a esta pregunta solamente vamos a poder responder cuando hayamos tenido un verdadero encuentro personal con Cristo y con su amor que nos tiene. Hay quienes dicen, yo quiero que me tumbe del caballo. Bueno, si estás dispuesta a cargar una misión así también, se nos hace así como que tan fácil, pero... No. Pero bueno, entonces, quedémonos con esto, pensando, y que Jesús nos dice, ¿y tú quién dices que soy yo? Pues búscalo,
encuéntrate con él para que puedas saber realmente quién es. Y Así si no es. sabes cómo buscarlo, dile, no sé cómo buscarte, aquí estoy, quiero encontrarte, y él se va a hacer presente. Así es. Entonces, Así. bueno, estos fueron los puntos importantes que queríamos compartir con ustedes de estos dos santos mártires. Y bueno, eso fue la conclusión. Ahora, retomando justamente, ¿no? Nuestro deber ciudadano, como ciudadanos del día de católico. mañana, 1 de julio, pues invitarles a analizar cada quien en su corazón, en su conciencia, como persona, como familia, los puntos importantes que tendríamos que tomar en cuenta para votar. Así es, mira, primero, pues tenemos que hacer un voto razonado porque todos queremos un cambio. Digo, eso es lo que oímos en las campañas, el cambio, el cambio. Cada quien quiere su cambio, pero hay un cambio importante. Y el cambio nos toca a todos. Hay que salir a votar e iniciar este cambio primero, no abstenerse de ir a votar porque te sientas defraudado, te sientas engañado o desanimado, porque si vemos las encuestas, el año pasado el 40% de los mexicanos, creo que más o menos eso es lo que estuve viendo, el 40% no votaron. Y esto no nos lleva a nada bueno, nos afecta realmente. Juan Pablo II nos decía, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos decía que los fieles no podemos renunciar de la participación de la política, porque la política deberá siempre buscar el bien común. Y nosotros, pues eso es lo que debemos de hacer, buscar Claro. el bien común. Entonces, no el bien propio. queremos darles tres maneras de pensar para Tres emitir, criterios que para tendríamos emitir que tomar nuestro en cuenta. voto. Ajá. El primero sería ético, consciente e inteligente. El ético, pues eso iría acorde a nuestros valores universales y a los valores cristianos. ¿De qué manera? Hay 5 cosas a las que no podemos negociar. Hay 5 cosas que no podemos decir, bueno, pues a lo mejor no es tanto, no. Entonces, por eso el ético va acorde a los valores universales y a los valores cristianos. El primero, hay que respetar y defender la vida humana. El segundo, de la defensa del matrimonio como Dios la formó y la familia. El tercero, derecho de los padres a educar a sus hijos. El cuarto, promover el bien común en todas sus formas. Y el quinto, tener la libertad religiosa. Estos 5 puntos nos ayudarán a votar en forma ética, en forma consciente, como mencionábamos, pues no partiendo de un estado de ánimo, como se los mencionaba, sino que el voto debe ser realizado en la libertad y debe de estar guiado por la verdad, que nosotros sabemos que la verdad es la que Jesús nos dice en su palabra, la conocemos para nosotros. Y el otro punto, inteligente, también debemos de ser voto inteligente. ¿De qué manera? Pues dejarnos iluminar por la razón y por nuestra conciencia bien formada para poder tomar una sabia decisión. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Debemos elegir el mayor bien posible de acuerdo a nuestra conciencia cristiana. Esto es, elegir la propuesta que aporte más a la paz. Es que no vamos a decir, voy a escoger al menos peor. No, vamos a escoger el bien mayor. La propuesta que aporte más a la paz, la defensa de la vida, la seguridad, respeto a los derechos humanos y al desarrollo integral del hombre. Esta es la manera, les queríamos analizar estos puntos, que debemos de pensar nosotros para poder tomar una buena decisión en el momento de hacer ese voto. Y bueno, nada más reiterando lo que nos mencionó en el criterio ético, hay 5 principios que no son negociables para nada: el respeto y defensa de la vida humana, defensa del matrimonio y la familia, el derecho de los padres a educar a nuestros hijos, promoción del bien común en todas sus formas y la libertad religiosa. Bueno, lo acabamos de mencionar en la vida de estos 2 santos, ¿no? Y me gustaría dar una pequeña, la oración pequeñita. A ver. Al momento de entregar la boleta de nuestro voto en la casilla mañana, primeramente Dios, recemos interiormente esta oración. Espíritu Santo, que este voto cuente para el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces no lo olvidemos, en tu interior, hombre y mujer de fe, repetir en nuestro corazón, ¿no? ¿La Así repites? es. Claro, repetimos. Espíritu Santo, que este voto cuente para el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, para que sea Dios el que en el momento en que estemos haciendo el voto, sea Él el que actúe, y veremos
que así será, que sea el mismo Dios el que nos dé un gobierno de acuerdo a su corazón. Así es. Ujú. Pues bueno, yo sin más por el momento me despido de ustedes. Gracias por acompañarnos, por no dejarnos solitas aquí en este programa Dulce Encuentro con María, que lo hacemos con mucho cariño y amor. Gracias por la oportunidad que nos dan. Y bueno, se despide de ustedes, su hermana en Cristo, Jazmín Martínez. Concluimos este mes de junio muy contentas y gustosas. Los esperamos el próximo sábado, Dios mediante, 7 de julio, avanzando. Así es. También me despido yo, su hermana en Cristo, Almadelia Alonso. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en cada programa. Y no se les olvide, todos los sábados, 12:30 del día, Dulce Encuentro con María. Y mañana a votar. Así es. Dios los bendiga.